Hola a todos. Esta noche arrancamos con las vidas notables y las alcobas caóticas de algunas reinas medievales. Mujeres que redefinieron el escándalo mucho antes de que existieran los tabloides. Antes de acomodarte, regálale un like al video y suscríbete si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se nos une desde todas partes del mundo. Baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese murmullo suave de fondo. Y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. Joanna of Naples fue coronada en 1343 y casi de inmediato decidió que el protocolo real era más sugerencia que regla. Donde otros veían tradición, ella veía oportunidad. Y donde otros veían un solo marido, ella veía varios. Se casó 4 veces, lo cual en los círculos nobles medievales no era raro, salvo que Joanna convirtió en costumbre sobrevivir a sus esposos, a veces con rapidez sospechosa. Su primero, Andrew of Hungary, no superó el primer año. Lo hallaron colgando de una ventana en lo que oficialmente se etiquetó como accidente infortunado. Extraoficialmente, la gente tenía preguntas. Joanna no tenía ninguna. Hay una leyenda que cimentó su fama. Dicen que mandó construir una trampilla debajo de su cama. Una solución creativa para terminar una cita cuando las palabras no bastaban. Tras una noche de intimidad real, el suelo se abría bajo su compañero y lo lanzaba al foso del castillo. Eficiente, dramático y muy probablemente invención de un ex rencoroso. Aún así, la historia pegó porque calzaba con su aura. Joanna gobernó Nápoles con elegancia y cierto gusto teatral. No era temeraria, era selectiva. Algunos la llamaban encantadora, otros peligrosa. Unos cuantos ambas cosas, mientras daban un paso atrás hacia la puerta. Aguantó guerras, furia papal, rivales políticos y más de un escándalo de alcoba, y llevó su corona como su reputación, con audacia y sin disculpas. Cuando murió estrangulada, quizá por alguno de sus muchos enemigos o aliados, quién sabe, dejó un legado de drama y poder, suficiente chisme para alimentar baladas italianas por siglos. Joanna of Naples no fue solo una reina. Fue un titular antes de que existieran los titulares. Eleanor of Aquitaine no solo vivió en el siglo XII, lo dirigió, reina de Francia, luego reina de Inglaterra, y en cierto momento madre de 2 futuros reyes. Eleanor no jugaba al Juego de Tronos, volteaba el tablero, se bebía el vino y le escribía un soneto. Se casó con Luis VI of France a los 15. Él era muy piadoso, torpemente solemne. Emanaba ese aire de quien se casó con su prima porque no tenía otro pasatiempo. Eleanor, en cambio, era ingeniosa y riquísima, con la atención de un halcón en celo. El matrimonio funcionó como podías imaginar. Louis la arrastró a la Segunda Cruzada. Luna de miel ideal. Si disfrutas marchar por desiertos con armadura y ver a tu marido llorar frente a reliquias. Eleanor llevó ropas finas, músicos y quizá un afecto suave por su apuesto tío, el Prince of Antioch. Corrieron rumores. Louis frunció el ceño. El matrimonio murió en una cena fría en Damascus. Tras la annulment, Eleanor prácticamente corrió de regreso a Aquitaine y se volvió a casar. Esta vez con Henry Plantagenet, futuro rey de Inglaterra, 11 años menor, pelirrojo, impredecible. Su tipo, de ese matrimonio salieron 10 hijos, varias guerras y uno de los hogares más pasivo-agresivos de Europa. Pero Eleanor no solo paría futuros monarcas, organizaba concursos de poesía. En su corte de Poitiers impulsó el amor cortés, un género nuevo que animaba a damas nobles a ser adoradas a distancia por caballeros con problemas emocionales y pómulos impecables. Por supuesto, nadie seguía lo de a distancia. Eran miradas robadas,
laúd en mano, y paseos que acababan detrás de tapices. Su corte se volvió destino obligado para nobles con más pasión que autocontrol. Cuando el ojo errante de Henry se cansó de la monogamia y de Eleyanena, ella respondió como buena madre. Ayudó a su hijo a levantar una rebelión abierta contra él. Henry no se rió. La confinaron en castillos 16 años. Para Eleyanena eso significó más cartas, más vino y trazar venganza a través de sus hijos. Margaret of Burgundy no parecía el tipo de reina que desataría un escándalo nacional. Marcaba todas las casillas, sangre real, casada adecuadamente con el heredero de Francia. Lucía espléndida con pieles ribeteadas, y no envenenaba a nadie en cenas de corte. Modelo de esposa medieval en el papel. Hasta que llegó 1314. Francia descubrió que encerrar a 3 princesas aburridas y sin supervisión en un castillo era receta para chismes, bordados y actividades extramatrimoniales. Margaret estaba casada con Louis, el futuro Luis X, un hombre cuyo carisma se comparaba a col de repollo hervido. El matrimonio no era precisamente vibrante, y Margaret se cansó de leer salmos y fingir que los cuentos nocturnos de Louis sobre reforma fiscal eran seductores. Entra el Tourdesley Affair, un escándalo con nombre de telenovela medieval. Según las crónicas, Margaret y su cuñada Blanche comenzaron a reunirse en secreto con 2 apuestos caballeros normandos. ¿Dónde? En la Tour de Nesle, una torre real junto al Sena, conveniente, privada y al parecer insonorizada para susurros cortesanos y conductas menos cortesanas. Los hombres fueron capturados porque los reconocieron por el patrón de sus fundas de almohada. Los sirvientes notaron que los caballeros tenían linos de lujo idénticos a los de las cámaras de las princesas. Sí, la caída de una reina se disparó por un robo de almohadas. Nada de espionaje o veneno, solo malas decisiones de lavandería. King Philip IV, suegro de Margaret y rey en funciones, no se divirtió. Los caballeros fueron torturados y ejecutados con gran teatralidad. A Margaret la encerraron en Chateau Gaya, un lugar tan alegre como no suena. Murió 2 años después, quizá por enfermedad, quizá por asfixia, quizá porque su marido quería un borrón y cuenta nueva antes de ser rey. La historia es ambigua, y nadie aclaró si devolvieron las fundas. Su crimen no fue política ni brujería. Fue ser demasiado encantadora en la torre equivocada, con los hombres equivocados y las sábanas incorrectas. Isabella of France tenía todo lo que una reina medieval podía desear: sangre real, corona, zapatos franceses caros y un esposo a quien no soportaba. Se casó con Edward II of England en 1308, alto, apuesto y más disponible emocionalmente para sus favoritos masculinos que para su esposa, lo que en un matrimonio real era, digamos, complicado. Desde el principio, Isabella tuvo competencia. Edward estaba muy apegado a un tal Piers Gaveriston, caballero encantador, con gusto por la moda y la sutileza política de un murciélago frutero. Le dio títulos, tierras y la clase de atención que a muchas esposas les costaba años obtener. En el banquete de coronación, Gaveston llevó más joyas que Isabella. Ella se dio cuenta. A Gaveston lo exiliaron, lo llamaron, lo exiliaron otra vez, y por fin lo decapitaron unos nobles hartos de su eyeliner y su suficiencia. Quizá Isabella derramó una lágrima, quizá no. Y cuando parecía que el drama matrimonial había tocado techo, Edward reemplazó a Gaveston con Hugh Despenser, tan codicioso e impopular que hacía a Gaveston parecer un picnic. Despenser no estaba solo en la cámara del rey, estaba en el tesoro, en el consejo y en las pesadillas de cada noble. Exilió a los aliados de Isabella, le confiscó tierras, la insultó en público. Estrategia audaz.
Insultar a la reina suele ser históricamente imprudente. Para 1326, Isabela había tenido suficiente. Tomó a su hijo, el futuro Edward III, y huyó a Francia con excusa diplomática. Allí conoció a Roger Mortimer, noble con vena rebelde, quijada poderosa y estado civil muy disponible. Juntos lanzaron una invasión completa de Inglaterra. Sí, una reina invadió su propio país con novio e hijo adolescente a cuestas. Funcionó. Edward fue capturado y depuesto, y nacieron los rumores. Edward II murió en prisión de forma misteriosa. Una versión gráfica habla de un hierro candente. Hoy, muchos historiadores consideran exageración. Aún así, las manos de Isabella no quedaron limpias. Gobernó Inglaterra como regente varios años, compartiendo poder, y probablemente mantas con Mortimer, hasta que su hijo se cansó. Los derrocó a ambos. A Isabela la enviaron a un retiro cómodo. Incluso una reina rebelde merece descanso al final. Entró como esposa. Salió como leyenda. Agnes of Navarre nació entre poesía, política y dinastías pasivo-agresivas. Hija de un rey y hermana de una reina trovadora. Creció donde las palabras cortaban, las alianzas cortaban más, y un romance bien colocado podía arreglar casi todo o arruinarlo todo. Fue reina de Aragón por matrimonio con el nieto de King James II. Suena bonito hasta que notas que su nuevo marido, James IV, ya estaba a medio camino de la locura. No del tipo artístico divertido, más bien del tipo que se despierta gritando y acusa a las cortinas de traición. Agnes respondió como cualquier noble sin opciones. Buscó afecto en otra parte, discretamente, repetidamente, con ojo para la variedad. Su lista de supuestos amantes incluía caballeros, cortesanos, músicos y quizá un monje poco amigo de los votos. Era encantadora y culta. Hablaba con fluidez el idioma del coqueteo. Útil en la corte de Aragón. Peligroso también. Los secretos no duran en castillos con muros de piedra y sirvientes aburridos. Los rumores crecieron. Su vida amorosa se volvió lectura más popular que los salmos, y comenzó a morir gente a su alrededor, silenciosamente, con conveniencia. Una rival por aquí, una doncella chismosa por allá, un cortesano que por lo visto tropezó y cayó en un foso muy lleno. ¿Fue ella? Nunca lo sabremos. Pero la cocina empezó a cerrar los armarios de especias cuando la veían pasar. Por si acaso, al final su marido murió, sorprendentemente no por su mano, y Agnes se retiró a un convento, no por culpa, por costumbre. Los conventos eran el lugar para leer, rezar y sobrevivir a tu propio escándalo. No se volvió a casar. Quizá nadie tuvo valor para pedirlo. Quizá encontró paz entre monjas que no hacían preguntas. Agnes of Navarre no dejó herederos. Dejó un susurro en la corte, un rumor en los corredores y una advertencia en cada poema de amor que termina demasiado de golpe. Joanna of Castile fue princesa de nacimiento, reina por título y ejemplo andante de apego emocional elevado a tragedia. Se casó con Philip the Handsome of Burgundy, y no era apodo gratuito. Tenía melena rubia, pantorrillas de mármol y esa media sonrisa de quien jamás lavó un plato. Joanna cayó rendida. El matrimonio fue fogoso hasta que dejó de serlo. Philip era encantador, ambicioso y alérgico a la monogamia. Engañó sin sutileza, primero a escondidas, luego con abandono imprudente. Joanna respondió con arrebatos de furia y diplomacia de tirón de pelo. Entonces, Philip cayó muerto en 1506, supuestamente por beber agua fría tras un juego de pelota. Incluso para el siglo XVI eso sonaba vago. Joanna quedó devastada, no del modo velo negro y seguir adelante, del modo desentierra el cuerpo y llévalo contigo meses.
Ordenó abrir el ataúd repetidas veces para asegurarse de que nadie se lo robara. Besó sus labios. Prohibió que mujeres se acercaran al cadáver por si se les ocurría algo. Incluso muerto, Philippe parecía riesgo de fuga. Johanna viajó por Castile con el féretro, durmiendo a su lado en monasterios. La gente susurró. Los cortesanos entraron en pánico. Su padre Ferdinand la declaró loca y la encerró en un convento 46 años. Récord incluso para reinas intensas. ¿Estaba loca o era una viuda aferrada a un hombre que la decepcionó? Se debate. Lo cierto es que pasó a la historia más por su romance póstumo que por lo que hizo con los vivos. Cerramos esta parte con un salto de época por densidad de escándalo. Catherine the Great, técnicamente fuera de lo medieval, entra por volumen de chismes, princesa alemana menor, se casó con la realeza rusa y descubrió que su marido Peter III era menos Sara y más niño grande con soldaditos y pasión por Prusia. Prefería jugar a la guerra antes que gobernar, o francamente, estar con su esposa. Catherine miró fuera del matrimonio. Tuvo amantes, muchos, oficiales, nobles, poetas, quizá un ebanista, algunos más jóvenes, otros peligrosamente capaces. Uno tenía 18 cuando ella tenía 60. Menos escándalo y más inspiración. No era imprudente, era calculadora. Premiaba a sus amantes con tierras y títulos. Un programa de lealtad imperial. Impresionabas a la emperatriz y salías con patrimonio. Fallabas y tocaba exilio. Y sobre el rumor famoso, la fábula del caballo, nació tras su muerte entre enemigos ociosos. Tan absurda que debió morir al instante. No murió. ¿Por qué? Porque Catherine gobernó sin marido. Reformó, aplastó rebeliones y mandó a la iglesia a su sitio. La respuesta fue inventar arquitectura con ganado. En realidad, murió de un derrame en su cama, completamente vestida, sin animales. Pero el mito venció a la verdad. Quizá no montó un caballo. Lo que sí montó fue la historia, como si fuera suya. Si creías que ya habíamos visto suficiente filo, espera a conocer a Fredegund of Nostria, una mujer que creía intensamente en el deber conyugal, la dignidad real y en apuñalar enemigos en el cuello, nacida sirvienta. Fredegund subió peldaños con la eficacia que suele requerir carisma extremo o un conteo de cuerpos. En su caso fueron ambos. Llamó la atención de King Chilperic I of Nostria, un rey franco que ya tenía esposa. Pero no por mucho. Su primera reina murió misteriosamente poco después de que Fredegund entró en escena. Sorprendente. La segunda, Galvinther, apareció estrangulada en su cama no mucho después de casarse con Chilaric. Para entonces, Fredegund estaba firmemente en gracia. Negó toda implicación, con ese tono de «quizá tengo una almohada en la mano, pero eso no prueba nada». Casada al fin con Chilperic, no se calmó, escaló, dormía con un cuchillo bajo la almohada. Literalmente, trataba la hora de acostarse como escena del crimen potencial. Rival político, envenenado, obispo insolente, desaparecido, sirviente chismoso, ups, muerto. Su guerra con Brunhilda of Australasia, su cuñada, fue legendaria. Décadas de una versión real de guerra de chicas, pero con más asesinatos. Fredegund envió un sicario a matar al hijo de Brunhilda durante la misa. Sutil no era. Incluso tras el muy sospechoso asesinato de su propio marido, gobernó como regente de su hijo Clothar II. Manejó diplomacia, aplastó rebeliones y probablemente apuñaló a alguien en una cena más. No solo la temían, también la respetaban, sobre todo por miedo, y aún así murió plácidamente en la cama. Su vida merecía un final más sangriento. Fredegund no dormía con cuchillos, ella era el cuchillo, fría, afilada y lista. Anne Boleyn no nació para ser reina, nació para ser vista.
inteligente, elegante y maestra en el arte del arco de ceja. Sabía dominar una sala llena de hombres empolvados, convencidos de que el latín los hacía irresistibles. Llegó a la corte inglesa a inicios del 1500 como tormenta con sombrero. No era belleza clásica según algunas plumas, pero sí magnética en ese estilo de soy más lista que tú y lo sabes. King Henry VIII la miró una vez y olvidó que ya tenía esposa. Mala noticia para Queen Catherine of Aragon. Anne no quería ser solo amante. Apuntó más alto. Apuntó a la corona. Henry la persiguió años. Escribió cartas de amor mitad obsesión, mitad diario adolescente. Y partió el país en dos para casarse con ella. Literalmente. Creó la Church of England para enoliar su matrimonio y ponerle un anillo al dedo ambicioso de Anne. No es romance. Es seducción financiada por el Estado. Una vez reina, Anne Boleyn no se sentó a parir y callar. Era lengua afilada, con opiniones, odiada por media corte, en parte porque decía lo que pensaba, en parte porque no se desmayaba ante halagos. Además jugaba a provocar a Henry en público, gesto valiente considerando su expediente con esposas. Llegó el problema. No hubo hijo, solo una hija, Elizabeth, luego reina monumental, pero en aquel momento una decepción para un rey obsesionado con herederos varones. El encanto de Anne dejó de encantar. Brotaron rumores, afaires con cortesanos, incesto con su hermano, brujería, adulterio, gran parte absurdo incluso para la cortetuda. Pero Henry estaba aburrido y buscaba salida con filo. La arrestaron. Le montaron un juicio que haría sonrojar a un canguro y la ejecutaron con un espadachín francés importado para la ocasión. Si vas a matar a tu esposa, hazlo con estilo. Anne Boleyn perdió la cabeza, no su legado. Fue la reina que jugó a largo, ganó el trono y lo perdió todo, por haber dicho no antes de decir sí. Algunas suben por escándalo, otras por seducción. Y está Cristina of Denmark, que ascendió por instinto de supervivencia y por la capacidad de dar un bofetón verbal sin correr el labial. Nació en 1521 en la realeza danesa. Casada joven, procedimiento estándar, cuando las adolescentes eran tratados diplomáticos con terciopelo. Su marido, el Duke of Milan, murió pronto, viuda a los 16. Sueño dorado para una noble. Riqueza, independencia, y nadie explicándote impuestos con sopa fría. Entra Henry VIII, recién soltero, muy impaciente, ya con una cabeza menos. Anne Boleyn, aún tibia, digamos, envió a un pintor para retratarla y tantear propuesta. Cristina, astuta y poco entusiasmada con ser esposa número 3, soltó su línea legendaria. Si tuviera 2 cabezas, con gusto pondría una a disposición del rey de Inglaterra. No fue una negativa, fue un tallado en mármol. Henry no se rió. Insistió porque la insistencia era su hobby. Cristina siguió sin entusiasmarse. Respiraba bien donde estaba. Eligió ruta más segura. Se casó con un duque que no decapitaba en desayunos. Vivió cómoda. Gobernó con cabeza y la mantuvo unida al resto del cuerpo. Actuó como regente. Jugueteó con estrategia militar. Coleccionó retratos. Que te admiren sin terminar en una capilla con achote es política de vida. Nunca llegó al trono inglés, pero su frase se hizo inmortal. A veces el poder está en esquivar la corona y en hacerlo con un remate que deja a los cronistas sonriendo siglos. 500 años antes, María of Portugal comenzó su ruta como tantas nobles, casada a disgusto con un hombre el doble de su edad. Sonrisa puesta. Producir un heredero sin preguntar demasiado. Se casó con Alfonso XI of Castile, rey de gloria en batalla, ego del tamaño de Toledo, y una amante preferida a cielo abierto, no solo a puerta cerrada. Leonor de Guzmán
Era el trofeo con mejor historia. María, con razón, no estaba feliz. Le dio un heredero legítimo, el futuro Peter the Cruel. Leonor dio 10 ilegítimos y recibió afecto, prebendas y vivienda. Tras la muerte de Alonso, María tuvo su momento. Volvió a Portugal con su hijo adolescente y se aferró a él con intensidad que la historia llama protectora y el vulgo señala con ceja. Peter creció, se enamoró y se casó con su amante de toda la vida, Inés de Castro. A María no le gustó, quizá por linaje menor, quizá porque no quería compartir a Peter con ninguna mujer que no fuera María. La escalada fue rápida. Una versión dramática dice que María alentó el asesinato de Inés. Peter respondió declarando que era su esposausli, desenterrando su cuerpo, sentándola en el trono y obligando a los nobles a besar su mano putrefacta. Respuesta equilibrada. ¿Fue María la mente maestra? Quizá, quizá no. Su nombre pasó a susurro tras cortinas. Después se apartó de la política. Quizá se llamó empresa en privado. Pruebas no hay. Miraba por la ventana. Escribía cartas que nadie leía. María de Portugal no obtuvo el amor que quería. Sí, una vida de intrigas y el dudoso honor de ser recordada como suegra del infierno medieval. Olga of Kiev no era mujer para cruzarse, ni para mirarla raro, ni para mirarla. Cuando su marido, Prince Igor, fue asesinado por una tribu vecina llamada los Drevians en 945, cometieron un error crítico. Pensaron que su viuda guardaría luto y aceptaría casarse con el príncipe Drevian, como si la mujer cuyo esposo fue atado a árboles y partido en dos estuviera lista para pastel. Olga sonrió, asintió, dijo que lo pensaría. Luego los quemó a todos. Primero invitó a los enviados Drevian a su corte, mientras descansaban en sus botes. Ordenó que los llevaran, botes incluidos, a una fosa enorme, y los enterró vivos. Movida inicial potente. Después envió palabra pidiendo más pretendientes nobles. Al llegar, les ofreció baño para refrescarse. Cerró las puertas. Prendió fuego a la casa de baños. Aún no terminaba. Viajó a la capital Drevian. Pidió un banquete fúnebre en honor de su marido. Fiesta colosal. Aguardó a que se emborracharan. Y sus soldados mataron a unos 5,000. Fue menos banquete y más conferencia sangrienta sobre por qué no te metes con viudas de Kov. Pero la pieza de resistencia fueron los pájaros. Cuando los Drevlian se rindieron y pidieron misericordia, Olga dijo que levantaría el sitio si cada hogar le entregaba 3 palomas y 3 gorriones. Razonable, humano incluso. Ató trapos impregnados de azufre a las patas de cada ave. Los encendió y los soltó. Los pájaros volaron a sus casas. Pajares, techos de paja y viviendas de madera. La ciudad entera ardió en un solo incendio sincronizado, patrocinado por venganza aérea. Tiempo después, se convirtió al cristianismo. Hoy es santa, prueba de que la historia tiene humor. Un día, quemas ciudades con palomas. Al siguiente, eres símbolo de piedad y sabiduría. Olga no coqueteó, ni envenenó en susurros. Arrasó, y aún así llegó a la santidad. Lucrecia Borgia no llevó corona de reina, pero gobernó corazones, alcobas y muertes con más estilo que muchos monarcas con tesoro y ejército. Nació en 1480. Familia Boura, bandera roja desde la cuna, hija de Pope Alexander V VI. Sí, papa. Dirías que un hombre célibe no tendría hijos. Los Borges usaban otra exégesis, nepoticismo y sede renacentista. Lucrecia fue casada varias veces como ficha de alianzas. Maridos que morían de repente, huían asustados, o terminaban en situaciones incómodas con circunstancias misteriosas. Giovanni Forcer dijo que lo presionaron para enoliar por no consumación. Traducción:
La familia declaró en público que era demasiado aburrido en la cama para los estándares de Luzicia. Sutiles no eran. Y llegaron los rumores que llevaba un anillo hueco con veneno, que tuvo un afaire con su hermano, Chure, que dio a luz un niño con filiación desconocida. Quizá del Papa, el chisme medieval no sugería, se lanzaba de cabeza a la ópera, que fue cierto, quizá poco. Los susurros no pararon. Lucrecia era hermosa, inteligente, políglota, y sabía montar fiestas. En la Roma del XV eso significaba orgías, política y quizá homicidio leve para sazonar. Aún así, más tarde se tranquilizó como Duchess of Ferrara. Manejó una corte próspera, apoyó las artes, leyó poesía más que fórmulas de asesinato. Casi decepciona. Un león haciendo jardinería. Pero la leyenda nunca murió. Borgia sigue oliendo a escándalo, y ella es su fantasma más glamuroso. Mitad realidad, mitad mito bien vestido. Su arma mayor no fue el veneno ni la seducción, fue la ambigüedad. Y la historia, como siempre, se la comió con gusto. Wetian comenzó su carrera imperial a la manera tradicional. Concubina adolescente del emperador Taong, de la dinastía Tang, una entre muchas. Bella, cortés, observadora, jugó a largo plazo como deporte sin reglas. Al morir el emperador, Wu, como otras concubinas sin hijos, fue enviada a un convento budista para reflexión silenciosa. Wu reflexionó, maquinó y regresó. Cautivó al siguiente emperador, el hijo de Taong Gaozong. Sí, sedujo a su exhijastro. Así de incómodo, volvió a la corte con ambiciones ampliadas y menos ilusiones. Hecha emperatriz, limpió el palacio como si fuera primavera y tuviera edictos en vez de escobas. Rivales removidos, amenazas, exilio, trampas. Incluso sus propios hijos no estaban a salvo. Dicen que asfixió a su hija bebé para inculpar a la emperatriz anterior. Suena extremo. Wu prefería resultados. Cuando Gaozong enfermó, gobernó a través de él, alrededor de él, a pesar de él. Al morir, dio el paso audaz. Primera y única mujer que se proclamó emperador de China. No detrás del velo, no vía regente, sentada en el trono, con las vestiduras, firmando decretos. Los confucianos colapsaron. Wu no. Bajo su mando, el imperio prosperó. Mejoró la agricultura, expandió la educación, creció el servicio civil y creció el conteo de muertes accidentales y disidentes silenciosos. El rumor no descansó. Amantes secretos, manipulación sexual, muerte en caja dorada, orgías palaciegas. Una mujer en poder no podía ser competente. Debía ser magia sexual. Wu los ignoró. Murió en sus 80. Rarísimo para una emperatriz. Más raro para quien gobernó directo 40 años. E hizo que pareciera fácil. Win Tamar of Georgia reinó en lo que los historiadores llaman la Edad de Oro georgiana. Pero si crees a los poetas de su corte, fue además tiempo de iluminación espiritual, victorias épicas y almohadas muy poéticas. Coronada King of Kings, sí, King, en 1184. No se conformó con el título de reina decorativa. Se estiló soberana. Cuando sus nobles intentaron casarla políticamente, eligió a un príncipe ruso borracho e higiénicamente cuestionable. Se casó y lo exilió cuando se portó mal. Lo hacía a menudo. Después Tamar gobernó sola. Georgia se expandió, floreció económicamente y produjo tanta poesía que habría negado el Mar Negro con versos sobre amor, lealtad y el brillo divino del pómulo de nuestra gloriosa reina. Aquí se pone interesante y un poco picante. Los poetas, en especial Shota Rustelli, escribieron romances épicos con devoción tan ferviente que los modernos arquean ceja.
Su He's the Knight in the Panther's Skin cuenta de una reina que gobierna a todos los hombres, inspira devoción ciega, y quizás se parece a Tamar con más metáfora. No prueba nada, pero flotan rumores de que Tamar disfrutó algo más que admiración literaria de hombres y quizá mujeres en su corte. Susurros de retiros privados, compañeras discretas y charlas nocturnas sin política. Pese a todo, Tamar fue canonizada. Impresionan sus cruzadas, rebeliones aplastadas y examantes enviados a monasterios para reflexión espiritual. Murió en paz, rodeada de nobles leales y de suficiente teología para apagar rumores con incienso. No necesitó escándalo para ser recordada, pero la posibilidad de uno, eso la mantiene fascinante. Si crees que la Navidad termina el 25 de diciembre, en una taberna medieval se reirían. Entonces la fiesta apenas empezaba. En la Edad Media, la Navidad duraba 12 días, desde la Natividad el 25 de diciembre hasta la Epifanía el 6 de enero, y cada día tenía su propio sentido, costumbres y excusas para la indulgencia. El primero era solemne y sagrado, pero tras semanas de Adviento, que era básicamente una cuaresma breve con menos bocados y más espera, el 25 desataba un torrente de banquetes, música y jolgorio. Los pobres comían carne. Los ricos organizaban festines capaces de dejar en números rojos a un monasterio. La Ale corría como el Danubio. No eran 12 cenas seguidas sin espíritu. Eran 12 días de teatro espiritual y caos alegre. Cada fecha honraba santos distintos. El 26 era Saint Stephen's Day, día de dar comida y caridad. Proto-Boxing Day con más piedad y sin rebajas. El 28 era Holy Innocents Day, conmemoración de los niños asesinados por Herodes. En algunas tradiciones los niños mandaban en casa por un día. Sí, los niños al timón. El 1 de enero, Feast of the Circumcision. Medio mundo estaba demasiado lleno, demasiado ebrio y demasiado cansado. Aún así entonaban un himno latino, agarraban otra pierna de ganso y seguían hasta el 6 de enero, Epiphany, llegada de los Magi. Entonces estallaba la Docet Night, máscaras, disfraces y ese intercambio de roles donde los campesinos hacían de reyes y los reyes fingían disfrutarlo. Para la gente medieval, la Navidad no era una mañana de envoltorios y coma de azúcar. Era casi 2 semanas de devoción, exceso y mundo al revés, olvida pinos y santa de plástico. Una Navidad medieval se parecía más a una rave de bosque pagano que a una postal. En vez de espumillón había ivy, holly, hojas de laurel y mistletoe, siempre verde símbolo de vida eterna, reciclados de solsticios paganos. Si estaba verde en diciembre, iba a la pared. El centro de mesa era la boar's head, no solo como plato, como decoración. Imagina la cabeza del cerdo asada con manzana en la boca, entrando en procesión sobre bandeja de plata, minstrels cantando el Bees Head Carol, porque nada dice Feliz Navidad como un hocico mirando a tus invitados. Los nobles celebraban en grandes halls con laúdes, flautas y algún monje entonado desgañitándose en villancicos, el suelo cubierto de juncos, tapices en los muros, el aire a mezcla de ganso, vino especiado y humanidad sin duchas, sin Christmas tree como tal. Se tiraba de simbolismo. El holly con hojas punzantes recordaba la corona de espinas, el ivy, trepador, la dependencia del fiel en Dios. Arreglo teológico en clave botánica. El mistletoe era más pícaro, ligado a fertilidad y mitos nórdicos. La iglesia lo miraba torcido, el pueblo lo colgaba igual. Pararse bajo él autorizaba besos, muchas veces sin pedir permiso. La iglesia fruncía, el pueblo besaba. Costumbre medieval. Comer era declaración, poder, piedad y gula sin filtro. Para la nobleza era ocasión de exhibir riqueza. Para los campesinos, quizá la única vez del año con carne real.
La estrella era otra vez la Boar's Head, pero no venía sola. Pavos reales, asados, servidos en sus plumas iridiscentes. Swan glaseado con especias. Pasteles tan grandes que escondían un pájaro vivo, y a veces lo soltaban para gritos y risas. Había estofados con raíces, pan mal cocido, sweetmeats, potages y satellis, esculturas comestibles de mazapán, azúcar o masa con forma de castillos, ángeles o dragones, sutileza, poca, para beber, was, ale o sidra caliente con especias que se pasaba en cuencos comunales. El brindis era Be Well. El efecto, lo contrario, otro favorito, hipocre, vino especiado con miel servido tibio, funcional tras el ayuno de Adviento. Tu estómago agradecía ayuda para la ola de grasa de ganso y cebada. Los festines eran coreografía, invitados de alto rango primero y cerca del fuego, los de abajo, al final y lo que quedaba, salvo en monasterios donde reinaba igualdad. Y el menú era infinitamente más aburrido. Incluso allí, la excepción navideña abría la puerta a un buen trozo de carne. La abundancia era rara el resto del año. Por eso la Navidad fue el pacto social de hartazgo compartido. Y no era un único festín. Cada uno de los 12 días tenía su comida, su anfitrión y hasta su tema. Para Epiphany, la mayoría había alcanzado iluminación espiritual, resaca emocional y barriga redonda. Si tu Navidad moderna se desordena con pavo seco y suegros tensos. La Edad Media dijo: sostén mi wassail. Entra el Lord of Misrule, cargo real ocupado por un bufón, siervo o clérigo travieso, elegido para mandar en la jarana. Su misión: poner el mundo patas arriba. Tribunales de broma donde se juzgaban delitos ridículos como robar salchichas o llevar sombrero feo. Su corte se llenaba de juglares y agentes del caos. Durante su reinado, jerarquías invertidas. Sirvientes mandaban, estudiantes castigaban maestros. Niños de coro vestían como obispos. Carnaval con intención espiritual. Invertir el orden por un rato reforzaba el orden el resto del año. Incluso monasterios caían. En algunas iglesias elegían un boy bishop el 6 de diciembre, Saint Nicholas Day. Lideraba procesiones y daba sermones en broma, símbolo de inocencia como puente a lo divino. Y también, chiste delicioso, el Lord of Misrule promovía bailes salvajes, juegos de bebida y disfraces estrambóticos, máscaras de animales, crossdressing, diablos, santos y ovejas en el mismo salón, Halloween medieval con playlist navideña. El clero tenía sentimientos encontrados. A veces frenaban, a veces miraban a otro lado. La vida era dura. Cortar válvulas de presión mantuvo la paz. Hasta los obispos apreciaban un buen fruit cake. Si unos carolers medievales tocaran hoy a tu puerta, llamarías a seguridad. Entonces, caroling era menos armonías angélicas y más intercambio de comida y bebida por no armar espectáculo. Campesinos alegres cantando con tankards en mano, quizá con una oca. La palabra carol significaba danza en círculo con canto. Muchas canciones eran profanas y luego domesticadas por la iglesia. Aún así sabían que el canto era medio rito y medio cobro. La otra mitad era el wassailing. Grupos iban de casa en casa. Ofrecían brindis de was caliente. Y a cambio esperaban comida, bebida o monedas. Si no les dabas, cantaban más alto. O improvisaban versos sobre tu tacañería. Versión medieval de reseñas con campanas. Estaba bien visto. Nobles preparaban bandejas y barriles para quienes pasaban. Los campesinos aprovechaban para visitar a los de arriba y cazar empanadas. Había toque ritual. Compartir traía suerte para el año nuevo. Portazos traían malas cosechas. Los repertorios variaban. Algunos sobre la natividad, otros sobre santos, muchos sobre beber. Un favorito era Bring Us in Good Ale.
cuyo estribillo, sorpresa, pedía buena ale. Otro clásico, Boar's Head Carol, cantado mientras la cabeza del cerdo entraba triunfal como trofeo cárnico. Antes de velas aromáticas y chimeneas eléctricas, existía el Ule Log, un tronco monumental arrastrado al hall y encendido con ceremonia, tan grande que quedaba parte fuera del hogar. Lo empujaban a medida que ardía, como pan gigante en horno de piedra. No era solo calor, tenía raíces simbólicas profundas, muchas paganas, ahuyentaba espíritus, traía suerte y adivinaba el futuro según chisporroteara. Las cenizas se guardaban y se esparcían en campos para fertilidad, o se quedaban en casa contra rayos. Se encendía con brasas del Ule Log del año anterior. Continuidad y quizá ansiedad por seguridad. Prenderlo con fuego nuevo daba mala suerte. El tronco se elegía con cuidado. A veces, un árbol entero reservado con meses. Casas ricas lo adornaban con cintas, verde y vino. Debía durar las 12 noches. Si se apagaba antes, mal presagio, la gente se reunía alrededor, bebía, cantaba, contaba historias, asaba castañas. El hogar era centro social y místico. Hoy queda en forma de pastel. Antaño era Netflix de brasa y humo, con menos malvaviscos y más cabras. En regalos, un medieval se confundiría con papel brillante y listas de Amazon. Regalar existía. No era el evento central ni el día 25. Solía tocar en New Year's Day o Epiphany, según costumbre local y santo favorito, y olvida el presente único. Los obsequios eran simbólicos. Un noble podía dar un halcón o un libro. Un siervo recibía guantes, comida o una moneda con suerte. Niños, nueces, manzanas o un juguete de madera. Adiós, Xbox bañada en oro. Los juegos eran otra historia. Los 12 días parecían inventados para el desmadre lúdico, dados y naipes. Deportes exteriores que acababan con alguien en una zanja. Goodman Blind, versión de gallina ciega. Hot cockles, con vendas y palmadas. No preguntes. Luchas cuerpo a cuerpo frecuentes. Si había competencia, violencia leve o teatralidad. Entraba al programa. Los tableros tenían su lugar. Chess entre los nobles. Y alquir, antecesor de las damas. Siempre con jarra cerca. Así los tableros aparecían más bajo la mesa que sobre ella. Para amantes del teatro. Mummers Place. Compañías ambulantes con dramas improvisados. Muerte y resurrección. Dragones, santos y algún diablo danzante. Telenovela medieval escrita por tu tío con vino. Charadas y concursos de riddles. Perdedores a beber. Recitar poema vergonzoso o llevar trompa de cerdo atada a la nariz. Mejor que muchos intercambios de oficina. En lo sagrado, la ancla era la Midnight Mass, al filo del 25. Aldeanos, nobles y monjes caminaban por frío y barro hacia la iglesia. Campanas sobre techos de paja y campos helados. Dentro, incienso, velas, guirnaldas de evergreens, con suerte coro en latín. Con más suerte, los niños no estaban resacosos. Aquel día había 3 misas. La de medianoche, nacimiento eterno del Hijo del Padre. Al alba, nacimiento de la Virgen y a plena luz. Nacimiento en el corazón de los creyentes. Triple símbolo, triple banca de piedra fría. Procesiones, lecturas y para la mayoría analfabeta, mucha contemplación solemne. También había nativity plays con María, José, ángeles, pastores, a veces un bebé real, a veces una hogaza envuelta. Eran reverentes y terminaban con humor involuntario cuando una oveja se escapaba. En un mundo duro y breve, la misa ofrecía paz y luz en la noche más larga. Ancla del caos. Eso y otra ronda de vino caliente.
El cierre llegaba con Epiphany el 6 de enero, los 3 Magi y sus dones, y el recordatorio de que comer swan en ropa interior viendo más no era norma eterna. Gran fiesta, iglesias a tope, incienso, procesiones, cantos, bendición de aguas y casas con tiza santa. Último hurra sagrado antes del regreso a la rutina fría. La Docet Night hacía su fiesta más ruidosa. Música, máscaras y regalos. Se coronaba un King y una Queen of the Bean, elegidos por la haba o el P escondido en el pastel. Los agraciados mandaban en la mesa y lucían corona de papel, sátira y catarsis social. El menú seguía grandioso: carnes asadas, pies y la Docet Cake, antecesor del King Cake de hoy, rellena de fruta seca, azúcar y sorpresas dudosas. Para entonces, todos estaban llenos, con resaca y sospechando que la próxima estación litúrgica les arruinaría la diversión. Los niños recibían regalos a veces ese día, reflejo de los dones a Cristo. Los adultos aprovechaban para el último coqueteo con un yester y el último disfraz raro en misa. Al final, bajaban decoraciones, se apagaba el ulelog, se guardaban sus cenizas para la suerte, y se volvía a la vida de siempre: trabajo, oración y esquivar la disentería. La temporada terminaba. 12 días de orden invertido, reverencia santa, desorden borracho y gozo comunitario. Hasta el próximo año. Antes de la Navidad, antes del ulelog y los muñecos de jengibre, existía Satinelia, el festival romano tan alborotado y al revés que hace que las fiestas de oficina modernas parezcan oración silenciosa, en honor de Saturn, dios de la agricultura, el tiempo y las generaciones. Comenzaba el 17 de diciembre, en teoría un rito sencillo. En el templo de Saturn, en la colina capitolina, los sacerdotes ofrecían sacrificios, desataban la estatua del dios, normalmente atada con lana, y lo dejaban simbólicamente libre. En la práctica, para cuando la República cedió al imperio, el rito se había convertido en una semana de desobediencia con licencia. Tiendas y escuelas cerraban, la vida pública se detenía, tribunales sin audiencias. El Senado encontraba excusas para no presentarse. No se declaraban guerras, no se libraban batallas. Roma hacía pausa, y todos se lanzaban a banquetes con vino, juegos de dados y crossdressing. Los romanos amaban las inversiones de rol, amos sirviendo a esclavos, senadores con sombreros ridículos, togados cambiando el blanco por síntesis de colores, túnicas de fiesta. Incluso el rígido sistema de clases se relajaba. Libertos se burlaban de sus patronos. Mujeres interpretaban a hombres en farsas callejeras. Esclavos ocupaban mesa y cabecera mientras sus dueños servían. Era tolerado, era ritual. Hogares y edificios se llenaban de guirnaldas, coronas y velas. No había himnos solemnes, sí risas, música y el golpeteo de dados sobre mármol. La ciudad presionaba pausa, respiraba y recordaba por unos días que la vida podía dejar de pertenecer a César y volver por un rato a Saturn. Si eras esclavo en Roma, había una semana al año para estirar los pies, beber vino y dar órdenes a tu amo sin miedo al flagelo. Esa semana era Satinelia. Ninguna costumbre capturaba mejor el mundo al revés que el instante en que el amo servía al esclavo. No era símbolo vacío. Era inversión ritualizada de poder. Los esclavos vestían como libres, hablaban sin filtro, hacían chistes a costa de su dueño y se sentaban a la mesa. En muchas casas, en la cabecera, los amos servían comida y vino, jugaban al tonto y fingían que el resto del año no mandaban sobre medio mundo. Algunas casas hacían elecciones de broma para nombrar un King of Satinelia, a menudo elegido entre los esclavos. Este monarca temporal podía ordenar tareas absurdas,
cantar a una cabra, beber 3 copas de vino sobre una pierna. Era un cruce entre bufón y dictador, con más guirnaldas y menos consecuencias. ¿Era solo diversión? Sí, también catarsis y política. En una sociedad construida sobre la desigualdad, Satinella ofrecía el raro momento para que los sin poder empujaran de vuelta, aunque fuera en broma. Para los amos era recordatorio de que su poder no era divino, era tolerado, frágil y un poco ridículo visto desde abajo. La ilusión no duraba. Al cerrar el festival, los roles volvían como liga cruel, pero por unos días, la risa reemplazaba la orden, y Roma, por toda su pompa, se permitía reírse de sí misma. Si había una ocasión en Roma para romper reglas con túnicas manchadas de vino, era Satinella. El juego, normalmente mal visto, se volvía no solo aceptable, esperado. Hombres, mujeres y niños tomaban dados o astrágalos y apostaban monedas, comida o atrevimientos. Incluso los esclavos, normalmente vetados, entraban al ruedo, y a veces vaciaban la bolsa de sus amos. Tabernas a reventar, casas convertidas en minicasinos, el traqueteo de dados como banda sonora de la estación. Los romanos no jugaban solo por suerte, jugaban por rebelión. Tirar dados en público en Satinella decía: por esta semana no obedezco a nadie, ni a Júpiter. Y claro, no había festival romano sin suficiente alcohol como para flotar un tríreme. El vino corría libre, mezclado con miel, especias o hierbas. Sabía a medicina y a excusa para refil. No había brindis a la moderación. Se brindaba a Saturn, a la libertad, a los amigos y a veces al techo. Cantar borrachos en las calles, sí. Bailar en público, sí. Coronas de hiedra y un chapuzón involuntario en la fuente, casi obligatorio. Satinella daba permiso para comportarse como la versión inversa del ideal estoico. Ciudadanos respetables lucían túnicas brillantes en vez de togas blancas. Senadores maltrataban la lira. Mujeres soltaban chistes verdes y recibían aplausos. Castidad y control salían por la ventana con el pan duro de ayer. Algunos llamaron a Satinella el mejor de los días. Permitía a la gente ser su yo más verdadero, desordenado, ruidoso, emotivo y un poco desafinado. No era pecado, era necesario. Como los campos necesitan barbecho, el espíritu romano necesitaba su descanso. Por una semana se celebraba la irresponsabilidad, gloriosa y sin disculpas. Y el lunes siguiente, vuelta al ciudadano respetable. En el corazón del desorden estaba un tonto coronado con poder excesivo, el King of Satinella, a veces llamado Lord of Misrule, monarca temporal elegido, a menudo del rango más bajo o entre los esclavos, para presidir la fiesta como dios borracho con corona de laurel. Su rol, mandar caos, podía dictar órdenes ridículas, bailar como burro, cantarle al frutero, recitar a Cicerón entre hipos. Había que obedecer o sufrir la risa del salón. No era simple broma, era subversión ritualizada. El rey encarnaba el espíritu de Saturn, libertad, fertilidad, desorden. Al poner al menos poderoso al mando, Roma invertía su orden social. El amo se hacía siervo, el necio soberano. Por un instante, elegir al rey solía implicar esconder una habichuela o moneda en un pastel. Quien la mordía gobernaba la noche. Esa tradición resonaría en Europa con el king cake en Epiphany. Aunque los romanos no pensaban en fiestas cristianas, pensaban en quién se veía más gracioso con corona de vides. En siglos tempranos, el papel tuvo tintes más oscuros, quizá ligado a ritos fértiles donde el rey falso terminaba sacrificado. Para época imperial, el peor destino era resaca y anécdotas vergonzosas. Y al terminar el festival, terminaba su reinado. Se quitaba la corona, los sirvientes volvían a servir, la absurdidad se guardaba, quedaban risas,
vino sobrante y algún ego magullado. Por un instante, un esclavo mandaba a un senador, y toda Roma aplaudía. Si dar calcetines por Navidad decepciona, imagina recibir una figurita de cera con forma de nabo. Bienvenida a la Satinia Gift Giving. Presentes baratos, graciosos y cargados de encanto caótico. Lejos del derroche moderno, los sigilaria eran pequeños y personales. Figurillas de cera o arcilla, chistes, baratijas o golosinas como nueces, dátiles y pasteles. Algunos halagaban, otros satirizaban, unos delataban compra de última hora. No era extravagancia, era símbolo y cariño. El mensaje era: te veo, celebro contigo. Aquí tienes un falo de madera para la suerte. Sí, amuletos fálicos eran populares. Traían fertilidad, protección y carcajadas. Quizá no aptos para tu Secret Santa de oficina. Las velas tenían su lugar. Símbolo de la luz que vuelve tras los días más oscuros. Versión antigua de lámparas contra la tristeza invernal. También se regalaban versos escritos a mano. El único momento del año donde ser poeta sarcástico pagaba en risas. Los niños adoraban Satinia. No solo recibían dulces y juguetes, también participaban en lo adulto. Apuestas, bromas, incluso mandar a mayores por diversión. Lotería cultural para un crío romano. Y aunque los obsequios eran modestos, podían ser significativos. Un sigilarium pensado reflejaba relación, humor y quizá el nivel de vino al comprar. Aristócratas lo usaban para repartir favores o dinero a clientes. Generosidad camuflada en tradición. La entrega solía ser hacia el 19 de diciembre, en pleno clímax festivo, con estrés, expectativas y pasivo-agresivo ocasional. Oh, otra figurita de nuez. ¡Qué original! Si Satinia tuviera código de vestimenta sería: haz lo contrario a lo habitual. En cultura obsesionada con dignidad, costumbre y togas limpias. Esta semana todos se ponían ropa de fiesta, despeinaban el cabello y se coronaban con hiedra. Literalmente, olvida la toga blanca. Durante Satinelia se vestía el síntesis, túnica de colores informal, usual para comer en casa. Era ir a gala en batín, y todos aplaudían. Se combinaba con la paleus, gorro cónico y blando símbolo de libertad, pack que equivalía a pijama festivo y gorro de santa. La decoración seguía el mood. Casas, templos y tiendas con guirnaldas, verde, velas y coronas, ramas siempre verdes, vida en los días más oscuros. Ivy y Holly hacían aparición. Satinelia no solo era salvaje, tenía estética sorprendente. Bajo lo bonito corría travesura. Se parodiaban dioses, senado y vecinos. Símbolos sagrados recibían sátira. Procesiones con hombres disfrazados de Júpiter o Bacchus, portándose como bufones ebrios. Hubo una Satinia con falso triunfo y un burro coronado de laurel. ¿Por qué? Porque Saturn lo mandaba. Hasta la religión se invertía. La estatua de Saturn, usualmente atada con lana en señal de contención, se desataba. Liberaban al dios como liberaban a la gente, del trabajo, del rol, del peso cotidiano. Y no faltaban cantos y consignas, igual de gozosas que un poco blasfemas. Melodías iban de brindis tontos a parodias de himnos. Era un festival santo de impiedad. Por una semana se burlaban las reglas, no para romper la sociedad, para recordarse que la vida no siempre debe ser seria, incluso en el corazón del imperio. La alegría tenía lugar. Es fácil mirar Satinia y ver dados, vino y karaoke en toga. Bajo el caos había raíces sagradas, sorprendentemente serias. Satinelia no nació para el desmadre. Evolucionó de tradiciones agrícolas y religiosas antiguas ligadas a Saturn, uno de los dioses más viejos y complejos de Roma. Saturn era más que campo, representaba la mítica Edad de Oro.
tiempo de paz, igualdad y abundancia, sin reyes ni esclavos, sin guerras, solo gente libre sembrando tierra fértil bajo deidad justa. Cuando Roma inauguró el templo de Saturno en el Foro en 497 BC, la Edad Dorada ya era memoria, pero la añoranza seguía. Una vez al año intentaban traerla de vuelta. Saturnalia era la recreación ritual de ese pasado perfecto. Por una semana se suspendía la jerarquía, se compartía riqueza, y la risa reemplazaba la ley. No era defecto del sistema, era válvula y promesa, memoria de que otro orden había existido, aunque fuera mito, y de que, por unos días, el tiempo pertenecía otra vez a Saturno, no a César.